Bueno, buenos días y muchas gracias a los organizadores por visibilizar las migraciones, aunque somos invisibles en este campo, pero yo ya tenemos una trayectoria siempre que me invitáis intento estar porque, aunque soy bastante osada, porque en un marco de tanto especialista en temas medioambientales, pues que yo soy una trabajadora de los temas migratorios, ¿no? Porque no soy ni especialista, porque la especialización en estos temas te la va marcando la realidad, ¿no? No hay otra solución. Pero, bueno, de hecho, pues creo que os doy la enhorabuena por haber vuelto a hacer este trabajo, este seminario en un marco más amplio del que lo hemos hecho otras veces en mesas de trabajo. Y bueno, para la OIM, no sé si lo conocéis, es la Organización Internacional para las Migraciones, y lo importante en este momento es que mi trabajo también como la compañera de Naciones Unidas en los últimos días estaba quizás puesto en cuestión, pero yo creo que es todo al contrario, ¿no? Yo creo que mi trabajo es más necesario ahora más que nunca, y también creo que el medioambiental, que en otros momentos, en el contexto político y en el contexto del mundial, ¿no?, que estamos viviendo. Con lo cual, creo que tenemos que... La visibilidad es muy importante y bueno, pues rendirse en este caso no es una opción, ¿verdad? Hay que seguir en ello. Bueno, yo voy a intentar, después de estas dos intervenciones tan interesantes y tan focalizadas en temas, claro, medioambientales, que son, yo voy a intentar hacer un marco más global, porque una organización como la OIM, que lleva 65 años trabajando en los temas migratorios, pues bueno, pues está empezando a colaborar y a hacer algunas incisiones, y por qué ve importante el estudio y las intervenciones y las migraciones climáticas, ¿no? Bueno, lo primero, pues la definición, ¿verdad?, que ya la hemos comentado. Es verdad que hablamos de desplazamiento dentro de un país. Yo creo que esto es muy interesante que lo tengamos presente, porque siempre hablamos de desplazamientos internos o externos, y grupos de personas que por alguna situación se ven obligadas a abandonar el territorio, bien con carácter temporal. Yo ahí discrepo un poco del tema de los tiempos sobre la migración. Nosotros entendemos que la migración se produce siempre que hay movimiento. No hay una situación de cuánto tiempo, qué se considera migrante o no migrante según el tiempo, pero bueno, como todo, las definiciones siempre están abiertas y cambian, ¿no? Por eso nosotros entendemos que están con carácter temporal o permanente, y debido pues a cambios bien graduales o bien derivados del medio ambiente o cambio climático. Incido en el tema de graduales, porque creo que es algo que se está olvidando y es muy importante, porque es lo único que nos haría trabajar un poquito más a largo plazo, y no como siempre que estamos trabajando en el corto y en la inmediatez. Con lo cual, creo que lo de gradual no es un concepto que se haya introducido aleatoriamente, sino con un interés. Yo resalto que el término de refugiados ambientales y refugiados climáticos, seguramente mi compañera de ACNUR, que vendrá esta tarde, tendrá otra opinión, ¿verdad? Pero nosotros lo que sí decimos es que no hay un tema o sea, el derecho internacional no tiene ninguna base legal, como bien también decía Sara, con lo cual yo entiendo, y en algunos debates así lo he comprendido, que políticamente hablando es mucho más intenso y más fuerte hablar de refugiados que de migrantes, pero la Convención del 51 no lo refleja, y si no lo refleja al día de hoy, eso es el marco jurídico. Pero yo estoy de acuerdo en que, políticamente hablando, y un parlamentario, un representante del Parlamento Europeo un día me dio ese argumentario, y la verdad que me pareció muy lógico, se utilizan el tema de refugiados para darle más fuerza y más impacto a nivel de un poco el pensamiento de la sociedad en general, ¿no?
¿Cuáles son los antecedentes de la migración? ¿Por qué quizás para la OIM, que es una organización intergubernamental, que al día de hoy son 165 Estados miembros? O sea, nuestro Consejo está formado por los Estados que son parte de la OIM. En el próximo Consejo de este mes hay, en principio, 3 Estados miembros más que entrarán y, bueno, no sé si sabéis, en septiembre la OIM entró a formar parte ya oficialmente, porque éramos los primos de Naciones Unidas, estábamos ahí como una organización, pero creo que es relevante también resaltarlo aquí, porque para Naciones Unidas la migración ya forma parte de un tema que siempre ha venido estudiándose, pero ahora ya al entrar la OIM como organización asociada / agencia, etcétera, es algo muy interesante para la coordinación de políticas dentro de los propios marcos de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, la OIM en el año 2015, en su Consejo, que también es importante destacar, en su Consejo, decidió por los 165 Estados miembros el dotar de una división exclusiva para el estudio de las migraciones y el cambio climático. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que para nosotros eso significa dotación de presupuestos, que al principio era muy poquita, pero los Estados miembros ya se han dado cuenta de la necesidad y van de la implementación de este departamento. Yo aquí, entre paréntesis, conocí a Jesús hace 4 años o dos y pico, 3, porque un día me llamaron desde Ginebra y me dijeron, hay un investigador en España que hace unas cosas muy interesantes sobre tal, y entonces, pues bueno, nos pusimos en contacto y la verdad que para mí era algo muy nuevo, porque en la oficina de la OIM en España no trabajamos directamente este tema, pero me resultó muy interesante y a raíz de ahí, pues, vinieron otras cosas. Entonces, bueno, los antecedentes los tenéis aquí, ya se ha ido hablando. Me detengo en el último, que es el año 2015, que para nosotros como organización de migraciones es el estrella, ¿no? el momento estrella, porque hay un reconocimiento de que es un problema de la humanidad, como ahí bien se dice, y sobre todo porque también se reconocen ya en el Acuerdo de París la importancia de velar por los derechos de los migrantes medioambientales, cosa que hasta ese momento no había existido. La migración tiene su marco jurídico, tanto la regular como la irregular, pero sí es verdad que en ese momento ya se determina un marco jurídico un poquito más preciso, ya se reconoce un problema, una situación ad hoc para los migrantes medioambientales que en otros momentos no se había producido. ¿Por qué la migración está involucrada en todas las negociaciones de cambio climático? Bueno, hemos estado ahora en Marrakech, pues que nosotros tenemos, son los 4 puntos fundamentales, promover un discurso de vinculación entre migración y cambio climático ya desde los años 90, apoyar a los Estados miembros a comprender la gestión. Creo que esta es una de las labores de advocacy muy importantes de la OIM dentro de los propios Estados, porque nuestra labor más importante no es, digamos, los medios de comunicación, sino sí el estar intentando, por ejemplo, como os comentaba, la creación de ese departamento que lleva una dotación presupuestaria que los Estados miembros tienen que aprobar, y que eso significa el trabajar sobre una serie de políticas y de investigaciones dentro de la organización. Bueno, luego, pues, en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático también hemos estado como organización observadora y es la primera organización a nivel, que no sea especialista de temas medioambientales, que hemos creado el Migration, Environment and Climate Change Division, ¿no? Bueno, estas son las palabras de nuestro director general, que las recalco porque es muy importante, ¿no? En la que habla claramente de que en todo su discurso pone el tema de migración y refugio como consecuencia del cambio climático, en el que muchas personas se ven obligadas a desplazarse como una de los puntos focales en los que está trabajando la organización. ¿Qué áreas de intervención tiene la OIM? Pues la adaptación,
de las estrategias a los cambios climáticos, como ya se ha venido diciendo, sobre todo por la ponente de la inauguración, las pérdidas y daños, que también se han hablado, la mitigación, que es muy importante de los impactos, de cómo afectan a estas personas. Fundamental la financiación, porque estamos hablando de que bueno, hay que hacer unas políticas, hay que convencer a los Estados, pero todo esto tiene que ir en un marco financiero importante, porque si no, ya sabemos que las palabras se quedan en el aire. Hay que llegar, y nosotros como somos una organización de acción, nosotros hacemos investigaciones, pero sobre todo nos dedicamos a la acción. Entonces, si no hay un marco financiero, las acciones no se pueden llevar a cabo. Y luego, pues, el desarrollo tecnológico y el intercambio de conocimiento. Y ahí creemos muy interesante también las aportaciones de la diáspora en todo este tipo y el conocimiento cuando están en un segundo país viviendo. ¿Cuál es el enfoque de la OIM para trabajar en este tema? Pues evitar, en la medida de lo posible, la migración forzosa como consecuencia de factores medioambientales, el proporcionar asistencia y protección a las comunidades afectadas donde se observa una migración forzosa e identificar, como hablaba antes, algunas soluciones duraderas y promover la migración como una estrategia de adaptación, que quizás eso es lo más novedoso que hemos introducido en estos últimos meses. Bueno, nosotros siempre pues hablamos de personas, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando un poco de todos estos cambios, a veces se nos olvida, ¿no?, que estamos hablando de personas que son las que están directamente afectadas. Evidentemente, los más expuestos, esto es obvio, pero quería recalcarlo, los sectores más marginados de la sociedad, los grupos dependientes de la agricultura, que en la mayoría de los países en desarrollo es muy importante, y las poblaciones en los países menos desarrollados, pues en las zonas de costa y las islas, ¿no? Pero, sin embargo, claro, la falta de recursos, como pongo aquí abajo, afecta o sea, tiene mucha más incidencia a las personas sin recursos, pero también es más difícil evitar los daños. No sé si esto me explico bien, pero mientras menos recursos existen, es más complicado evitar que esas personas sean directamente dañadas por las circunstancias, pues eso, ¿no?, como hablábamos antes, si las viviendas están en unas condiciones muy malas, pues cualquier efecto les perjudica en mucha mayor medida. Volvemos a las cifras, ya se han citado aquí, son cifras, como bien se ha dicho, son cifras aproximativas, pero bueno, estas son más o menos las que nosotros estamos manejando. Sobre, pues en el 25, 2.400 millones de personas en todo el mundo vivirán, pues eso, sujetas a la sequía, y 50 millones en zonas de desertificación. Creo que es claro, es algo que nosotros lo que estamos intentando, y ahí pues la labor de los investigadores y los centros como donde trabajáis los dos que me habéis antecedido son fundamentales para visibilizar y para poner números, porque el problema es que en el tema medio ambiente pasa como en las migraciones, que hablamos mucho de percepciones y, sin embargo, todos los expertos estamos ahora intentando que sean datos objetivos para que tenga un calado mucho más intenso sobre la población con la que estamos trabajando. Y por eso creo que aquí también es muy importante, y lo decía mi antecesor, el que no estamos hablando solo del sur, del tercer mundo, estamos hablando de las ciudades, estamos hablando de la degradación medioambiental en las ciudades, y ahí veis las cifras. O sea, realmente los efectos sobre las grandes ciudades van a ser muy importantes, y los movimientos desde el mundo rural al urbano, que ya viene siendo una corriente en los últimos años muy importante en todo el mundo, pues también tiene una incidencia importante medioambiental.
Mis conclusiones. Bueno, la OIM tiene el compromiso, como ya os he explicado, claro y rotundo de trabajar y conectar la relación entre migraciones y cambio climático. La OIM quiere, como agencia de las migraciones, liderar acciones de investigación, políticas públicas y actividades de sensibilización. Estamos trabajando en dosieres para presentar a los Estados miembros sobre qué políticas públicas, porque la OIM tiene una composición pues, de tanto de estados del norte como del sur, de todos los, y realmente entendemos que nuestra incidencia puede ser positiva, aunque el grado ya lo decidirán los propios estados, sobre las políticas públicas y las actividades de sensibilización que son fundamentales en la población civil. Por otro lado, la inclusión de la migración en las agendas políticas internacionales, regionales y nacionales es un paso que no quiero dejar de destacar, porque ahora el hecho de que estemos hablando aquí, en este foro, un gran número de personas y de este tema, quiere decir que esto no es nuevo, pero sin embargo ya se ha incluido en la agenda. Para nosotros esta inclusión es un gran paso para el empezar a tomar medidas, aunque sean desgraciadamente a muy largo plazo. ¿Qué objetivos tenemos como organización? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Minimizar la migración forzosa, asegurar la protección y la asistencia sostenible a los afectados. Es muy importante el término sostenibilidad en este caso, porque en muchos periodos son situaciones, a lo mejor, ¿no? Pues como puede ocurrir en catástrofes que puedan ser reconvertidas, pero estamos viviendo en un momento en el que hay procesos que no tienen vuelta atrás, con lo cual eso hay que darle soluciones sostenibles por la población mundial, porque estamos viendo desapariciones de islas, de situaciones en las que la gente no puede regresar a vivir donde ha vivido y a estas personas hay que darle una asistencia sostenible. Por otro lado, otro objetivo es promover la inclusión de las migraciones en todas las estrategias de cambios climáticos. Es verdad que, bueno, quizás Marrakech no ha sido tan intensa como nos hubiera gustado en algunos temas, pero bueno, ya se ha hablado de eso. Y nosotros proponemos 7 puntos de acción, que es la adaptación, que ya hemos hablado algo de ello, las habilidades, crear habilidades para que las sociedades puedan ir gestionando sus propios recursos, las alianzas, tanto de los estados limítrofes, de la comunidad internacional como internamente, promover las acciones reales de los gobiernos, tener un análisis contextual apropiado sobre lo que está ocurriendo, el acceso a fondos y la sensibilización. Nosotros esto lo llamamos las 7 A's, lo único que pasa es que en inglés, pero en castellano habilidades lleva la H, con lo cual, bueno, nos quedamos con la A, pero le ponemos la H que la antecede. Termino con esta frase de nuestro director general, que la hizo en París, en la que, bueno, creo que es muy significativa de lo que la OIM piensa, que estamos a un mayor movimiento de migrantes y refugiados, es una de las causas que impulsa la migración forzosa. Y también lo importante es que hay otros campos en los que las guerras, los desastres no nos permiten adelantarnos, pero en este campo en el que nos movemos hay muchos recursos, hay muchas cosas que pueden ser evitadas y nosotros queremos trabajar en ese campo, atenuar lo que ocurre sin que podamos evitarlo, pero es muy importante la labor de sensibilización con los gobiernos, con la población civil, para seguir trabajando en todos los temas que podemos ir aminorando, mitigando y evitando. Al final, como la OIM siempre pensamos que hay que acabar con algo positivo, pues aquí os dejo la frase
de que la migración no es un problema que tiene que ser solventado, sino una realidad que tiene que ser manejada. Con lo cual, os invito también a que veáis en la página web de la OIM Internacional todo el departamento de la División de Migración y Cambio Climático. Tenemos muchísimas publicaciones en los últimos tiempos que son muy interesantes. Y bueno, pues muchas gracias por acordaros de los migrantes y de las migraciones en este contexto. Gracias. Gracias, María Jesús.